28 de julio del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Acláranos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Jesús, en este Evangelio que hemos escuchado, nos habla de que después de esta vida Él pondrá en su sitio cada cosa y a cada persona le retribuirá, le recompensará, le premiará en conformidad con sus obras. De modo que va a haber una eternidad de cielo y va a haber también una eternidad de infierno. Esto a mucha gente hoy le cuesta entenderlo porque piensan: hombre, si Dios es tan bueno, ¿cómo es posible que exista el infierno? Pero la existencia del infierno no es simplemente una tradición que se ha pasado de generación en generación, sino que es un asunto del que el Señor habla en el Evangelio en repetidas ocasiones. Recordaréis también cómo cuando habla del juicio final dice que Dios pondrá a unos a su izquierda y otros a su derecha, y a unos les dirá: «Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer», y a otros les dirá: «Id al fuego, malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer». De modo que no es una excepción este Evangelio que acabamos de escuchar, sino que en otros pasajes el Señor habla de esa posibilidad real de condenarnos, de acabar nuestra vida eternamente frustrada. Un escritor francés del siglo XIX decía que no es que la gente vaya al infierno porque Dios se complazca en castigarlos, ni mucho menos, sino más bien al revés, porque Dios, que quiere salvar a todas las almas, con algunas no lo consigue. Y no lo consigue porque es tal su bondad que respeta que esas almas sean libres y decidan a veces darle la espalda. Y lo explicaba este poeta francés de una manera muy hermosa. Decía que el día del juicio algunos le dirían a Dios lo que le llevan diciendo toda su vida: «Hágase tu voluntad». Es lo que repetimos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Y sin embargo, que a otros les tendría que decir Dios lo que también lleva diciéndoles toda su vida: «Bueno, hijo, pues hágase tu voluntad». De esta manera, con esta explicación tan sencilla, este autor francés dejaba muy claro que si alguna persona se condena, se pierde, se va al infierno, no será porque Dios quiera condenarlo y castigarlo, sino porque a pesar de todos los esfuerzos que Dios ha hecho para salvar a esa persona se ha obstinado en el mal camino y ha rechazado hasta el final de su vida la salvación. Esto es una verdad de fe, aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, también lo decía el Papa Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios, que el que se obstina en rechazar el amor y el perdón de Dios hasta el final de su vida, pues se perderá. Y también los santos a lo largo de la historia de la Iglesia lo han tenido muy presente y muy claro. Recordaréis, por ejemplo, cómo la Virgen en Fátima les muestra a los tres pastorcitos, a Jacinta, a Francisco y a Lucía, la realidad del infierno. Y a ellos, que eran apenas unos niños de 5, 6, 8 años, esto les espantó, les impresionó mucho, y dicen que a partir de ese momento procuraron nunca ofender a Dios gravemente. Pero lo mismo tenemos en la vida de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, que en una ocasión se preguntaba si serían muchas almas las que se perdieran, y el Señor, haciéndole ver cómo caían los copos de nieve sobre la ciudad de Ávila en una mañana fría de invierno, pues le hizo entender que así son las almas que se precipitan al infierno. Sin hacer ruido, sin que nos demos cuenta, probablemente hay muchas personas pues que se obstinan en ese mal camino, ¿no?
Hoy el Señor nos dirige esta palabra no para asustarnos, no para que ya perdamos el sueño y no podamos dormir por las noches con insomnio. No, sino para algo mucho más hermoso. Y es para que nos demos cuenta de cómo Él es nuestro único Salvador y rechazarle a Él sería vernos privados de quien es la fuente de la belleza, la fuente de la verdad y la fuente de la bondad. Tenemos solamente esta vida para aprovecharla y después toda la eternidad. Y eso quiere decir que tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. La existencia del infierno es al mismo tiempo la garantía de que el mal y los malos no serán los que predominen y los que triunfen definitivamente. Y eso en el fondo es una alegría. Cuando a veces vemos que hay en el mundo crueldad con los inocentes, que hay injusticias lacerantes, que hay personas que han sufrido extraordinariamente y que hay otros que han hecho tanto daño a tanta gente, pues lo lógico es que pensemos, ¿quedarán así las cosas? La justicia de los hombres es imperfecta y a veces no se llega a dar con los verdaderos culpables de las cosas. Es un consuelo saber que Dios lo ve todo, que Dios pondrá cada cosa en su sitio y que al final la verdad saldrá a la luz y aquellos que han sufrido más tendrán su premio y su recompensa. Ojalá que el Señor nos dé la gracia de tomar nuestra vida con profunda alegría y al mismo tiempo con este gran sentido de la responsabilidad. Esta vida es muy corta, la eternidad para siempre. Vamos a aprovecharla bien, vamos a buscar la salvación y el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.